Bien, buena tarde de nuevo, buenas tardes. Vamos entonces a ver nuestra clase número 4, sí, nuestra clase número 4 de inteligencia artificial. Entonces nos vamos a ocupar del capítulo que sigue, de matemáticas básicas en inteligencia artificial, es el capítulo 3 del texto guía. Listo. Creo que alcanzamos a evacuar la parte básica y la parte un poco más avanzada de esto. Entonces, ese será nuestro trabajo en el día de hoy. Va a ser un trabajo entretenido y vámonos para este asunto. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en el día de hoy? Entonces, la parte de por qué matemáticas, cómo se trabaja en inteligencia artificial con tensores, cómo utilizamos las matrices, que son el corazón de la inteligencia artificial, cuáles son las operaciones con matrices, y empiezan aquí un conjunto de operaciones que son importantes. Cómo rotar los datos, cómo trabajar en covarianza y PCA, valores y vectores propios, que es un tema de mecánica cuántica, pero es un tema que escaló de la mecánica cuántica hacia otras áreas de la física, la regresión lineal, que es lo que estamos viendo, y desafíos finales. Entonces esta va a ser la clase del día de hoy. Va a ser una clase, como les digo, entretenida, y vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Entonces, bien. Hacemos reconocimiento facial usando el iPhone Face ID. Los que tienen iPhone, pues lo hacen, y los celulares modernos hacen ese reconocimiento facial. Vas a entrar a tu cuenta del banco y no necesitas entrar usuario y contraseña, sino que el sistema es capaz de, a través de inteligencia artificial, hacer ese reconocimiento facial. Puedes tener asistentes virtuales, ¿cierto? Tipo ChatGPT, Claude o el que quieras. Y hay empresas que manejan sistemas de recomendaciones como Netflix, Spotify. Todas estas empresas hacen uso de inteligencia artificial dentro de sus productos. Bueno, ni qué decir de los carros autónomos, ni del diagnóstico médico, que es una de las áreas que más se está desarrollando en la actualidad. Y uno dice, profe, todo esto que yo lo veo como divergente, que denomino inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué tiene en común? Y hay elementos en común a todo eso. Son las matrices y el álgebra lineal. Ese es el elemento en común que tiene todas estas aplicaciones. Todo el tema de matrices y de álgebra lineal. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner a tono a todo el equipo para que entiendan muy bien cómo es que funcionan esas matrices y cómo funciona toda esa parte de inteligencia artificial. Además voy a ir haciendo preguntas que ustedes deben contestar, o que en su defecto le diré a tal alumno, por favor responda esto. ¿Listo? Es decir, esta clase será muy interactiva, buscando que pues el profe no sea siempre el que hable, sino que ustedes interactúen. Entonces, primero, la inteligencia artificial solo entiende números, nada más que números. Nosotros no podemos tener nada a excepción de números. El problema fundamental entonces es que necesitamos convertir las imágenes en matrices de píxeles, el texto en vectores de palabras o tokens, el sonido en secuencias numéricas, y todo esto no son más que arreglos de números, arreglos que tenemos que empezar a manejar muy bien. Ejemplo, tengo una imagen de 256 píxeles por 256 píxeles. Profe, ¿qué es eso? Muchos no lo saben, otros ya han visto cursos con el profe Aristizábal, que sabe mucho de esto, pero para quienes no lo saben, vamos a decir que una imagen
no es más que una matriz, ¿cierto?, de píxeles, donde cada posición de esta es un píxel, un píxel, un píxel, un píxel, un píxel. Y entonces hay muchas formas de representar la intensidad de ese píxel y el color. Digamos que la más fácil es una forma que se llama red, green, blue. Con una combinación de red, green, blue, uno es capaz de tener una imagen de cualquier color, pero hay otras técnicas desarrolladas para poder transmitir video, para poder hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Cada píxel de estos tiene un valor de intensidad. ¿Ok? Cuando hablo de una imagen de 256 por 256, estoy dando a entender que esta señorita aquí tiene 256 píxeles o 256 columnas y que aquí esta jovencita tiene 256 filas. Listo, entonces es una matriz normal dentro del mundo de las imágenes, una matriz. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta matriz va a dar 65.536 posibles números, ¿cierto? Esto es interesante porque si la intensidad la ponemos entre un valor de 0 a 255, ¿cierto? 0, 255, 255. Entonces observen que esto, la intensidad mínima es 0, ¿cierto? La intensidad máxima es 255. Casi que aquí podríamos decir que esto es blanco, completamente blanco, y 255 es negro, completamente negro. Y nos movemos en la escala de colores, en esa escala de 0 a 255. Si se dan cuenta, jóvenes, y esto es importante, aquí hay 256 valores, ¿cierto? 256. ¿Y este número de dónde viene? De que vas a representar la imagen en bytes. Listo. 2 a la 8, 2 a la 8 es igual a 256. Profe, ¿cómo que en bytes? Realmente es en bits, ¿cierto? Sino que vamos a organizar el valor más pequeñito será 0, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este será el valor de intensidad más pequeño. ¿Listo? Este. O sea, donde ese va a ser 0 ese valor. Y el valor más alto, ya ustedes saben cuál es. Aquí voy a ir cambiando todo esto y voy a llegar al valor más alto, que pues ni necesito escribirlo. Ustedes saben que es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 posiciones. Entonces aquí tengo una imagen representada como una matriz de 256 por 256. ¿Cuántos números necesito? 65.536 números. Este va a ser toda la cantidad de números que me van a conformar esta imagen, ¿cierto? Y que para nosotros es tan natural. En los años 80 y 90 no era tan natural hacer lo que hacen los teléfonos actualmente, pues porque hemos logrado tener procesadores Snapdragon, procesadores propios de las compañías que hacen estas maravillas y que pues manejan muchos núcleos y pueden manejar esta cantidad de números. Ok, ¿entendieron eso o no? Entonces, viene la siguiente parte y es, profe, ¿y cuál es la jerarquía matemática en inteligencia artificial? ¿Cierto? Los IF, nuestros ingenieros físicos y los físicos, la manejan muy bien, porque pues
Esto para nosotros es parte de especiales, es parte de los cursos de métodos matemáticos para físicos. Bien, pero repasemos esto. Vamos a decir que un numerito, un solo numerito tiene 0 dimensiones. Listo. Entonces, todos los números que están en la recta real, todos los números, cualquier número que usted encuentre aquí, va a ser un asunto en la recta, va a ser un escalar y tiene 0 dimensión para efectos de la matemática que tenemos que hacer en inteligencia artificial. Profe, y si lo que tenemos entonces es esa maravilla del curso de geometría vectorial, que es uno de los cursos bellos que uno ve en la vida, a mí cursos que me hayan impactado son vectorial y lineal, son cursos de una riqueza que uno dice, Dios mío, qué cosa tan linda. Entonces, profe, si yo tengo un vector, ¿cierto? Ese vector, ¿cuántas dimensiones va a tener? Una dimensión, ¿cierto? Entonces proyectas este señor aquí, esto es el ángulo teta, yo no voy a enseñar vectorial aquí porque esto es un curso de posgrado, pero pues digamos que hay cosas aquí que son importantes que las vamos a repasar viendo inteligencia artificial. Por ejemplo, el producto punto lo vamos a ver muchas cosas de métricas avanzadas claramente para entender esto. Entonces un vector no es un número, es un arreglo. ¿Y cómo representan un vector, profesor? O como un vector fila, ¿cierto? Tal cual está aquí, este vector fila. O si uno lo necesita y dice, no, yo necesito que este vector esté transpuesto, entonces al transponerlo, lo convierto en un vector columna. Tal cual lo mostré en las clases pasadas. De maravilla, profesor. O sea, un arreglo es simplemente un vector fila o un vector columna, no más. Ahí no hay nada nuevo bajo el sol. Una matriz ya es una tabla de números. Esa tabla de números va a ser ya un asunto como el que acabé de mostrar con la imagen de 256 por 256. Pero, ¿qué sigue de ahí? Los tensores. Los tensores tienen una historia muy linda. Levi Civita fue el hombre, un italiano, un matemático que inventó esta álgebra tensorial. Albert Einstein tuvo que estudiar esta álgebra tensorial para poder escribir su teoría de la relatividad general. Curiosamente, les cuento una anécdota. Albert Einstein mandó su artículo de la relatividad general a evaluarlo y se lo mandaron a Levi Civita, ¿cierto? Y Civita decía que los cálculos estaban malos. Un genio como Albert Einstein tuvo que esperar 2 años para que le publicaran su artículo de la relatividad general. ¿Por qué tuvo que esperar 2 años? Porque el hombre que sabía de tensores decía que el cálculo estaba malo. Al cabo de los 2 años, es el evaluador el que le escribe a Einstein y le dice, mire, yo quiero que me disculpe, porque en realidad el que estaba equivocado era yo. Llevo 2 años diciéndole que está equivocado usted, no hemos publicado su artículo, estoy hablando de 1916, y desde el inicio, el que está equivocado soy yo. Tuvo Levi Civita a Albert Einstein trabajando durante 2 años, rehaciendo sus cálculos y haciéndole creer que estaba equivocado. Listo. Eso es para que cuando no les publiquen su artículo, para que cuando hagan su tesis de maestría o de doctorado y no les publiquen su trabajo, piensen en que a un genio como Albert Einstein le pasa también o le pasó un asunto de estos. ¿Estamos? Entonces, sigamos con esto. Esta es la jerarquía. ¿Qué es un tensor, profe? Es un arreglo como un cubo como el cubo ese de, ¿cómo es que se llama ese cubo? El de Rubik. Eso tiene un nombre matemático, ¿listo? Cubo Rubik, profe.
El cubo Rubik, sí, Caleb, te agradezco mucho. Ese arreglo es un tensor, es un cubo de datos. Eh, Aquí al final, después de que terminen esta clase, van a ver un video muy interesante que va a mostrar un poco más de imágenes sobre esto y que va a mostrar elementos que son realmente importantes dentro de esta clase. Ok, sigamos con esto. ¿Dónde estoy yo, Dios mío? A ver la pestaña aquí. Me paso para acá. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es la primera pregunta. A ver, tienen un poquito de tiempo y es la siguiente. ¿Cuántos números necesita una red neuronal para procesar esta imagen? Es una imagen que tiene lo siguiente. Tiene, a ver, yo borro esto. Borro esto para que ustedes lo vean y hagan el cálculo. Yo necesito ocultar a estos señores que tengo aquí, pero ahora los ocultaré. Eh, entonces, pregunta. Tengo una imagen a color RGB, ¿cierto? Entonces esa imagen es un tensor que pertenece a los reales y que tiene un tamaño de 256 por 256 por 3, o sea, es un cubo de Rubik de este tamaño. La pregunta es, ¿cuántos números necesita una red neuronal para procesar esta imagen? ¿Quién me dice? ¿Mm? Profe, serían los 65.000 normales que habíamos visto antes de la matriz multiplicado por 3. ¿Cuánto nos da? Eso da 196.608. 196.608. Excelente. Entonces, mire lo que pasa con esta imagen. Una red neuronal necesita 196.608 números, lo cual es ya de por sí una completa locura como tal. Entonces, miremos si el cálculo ahí de nuestro colega está bien. Ah, perfecto, este hombre adivinó la cosa porque la está comprendiendo, no la adivinó, la sabe, no sobreajustó, la red no está sobreajustada, listo, está perfecta. Es decir, borro esto y claramente el cálculo que hay que hacer es el que nos acaba de decir Henry Santiago Cifuentes, es esto. Esta es la cantidad de números que necesitamos para una imagen. ¿Listo? Entonces, cuando a uno le hablan de billones de parámetros, o sea, de miles de millones de parámetros, para entrenar sistemas como Cloud de Anthropic o como los sistemas de OpenAI o Gemini o cualquier otro, uno empieza a decir, carajo, si una sola imagen es esto, imagínense cuánto necesito yo para realmente entrenar una red neuronal y que haga todo lo que tiene que hacer, por ejemplo, un sistema LLM. Entonces, estamos hablando de alta costura y de números bastante grandes y de técnicas que tenemos que empezar a usar para que esto funcione como queremos. Bien, sigamos con esto. En inteligencia artificial, las matrices representan datos. Lo vi la clase pasada, lo mostré la clase pasada. Llevo 2 clases diciéndoles, muchachos, uno organiza los features o los examples en cada fila. En cada fila hay un ejemplo. ¿Un ejemplo qué es? Una flor. ¿Qué características tiene la flor? El color, el tamaño, el peso, el origen, todas esas son características. Entonces, los datos de una matriz se organizan y eso es un repaso de la clase pasada porque sé que no la cogieron completa.
donde yo aquí tengo un ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es el ejemplo? Se los puse en el quiz que tienen práctico. Profesor, una propiedad. Entonces, ¿qué características tiene una propiedad? El área en metros cuadrados, ¿cierto? La antigüedad de la propiedad, ¿cierto? El número de habitaciones, el número de baños, ¿cierto? Si está ubicada cerca a una zona verde, el, digamos que en todos los municipios las propiedades tienen un valor, eso se llama el valor catastral, entonces pongamos aquí valor catastral. ¿Estamos? Entonces este es el example 1. ¿Y qué es el example 1? No es más que la propiedad número 1 que usted está analizando, ¿cierto? Y estas de aquí son las características. A', número de habitaciones, número de baños, zonas verdes, estas son las características. Listo. Entonces, cada fila es un example. Cuidado con eso. Importantísimo en un curso de inteligencia artificial entender eso. Entonces, la propiedad N o la propiedad número 1000, P1000, va a ser el example 1000 y va a tener unos valores aquí que son las características A', y bueno, yo ya sé que entendieron esto, ya sé, profe, ve, qué nota, algo que nos explicaste por allá en una diapositiva que estaba un poco pequeña, aquí ya lo entiendo bien, aquí esto lo tengo que organizar, es así. Si quiero hacer IA, tengo que organizar estos datos así. Importantísimo organizarlos de esta manera. Bien. Ok. Los pesos de una red neuronal son los parámetros que que necesita aprender la red neuronal, eso lo saben ustedes. Los sesgos también, ¿cierto? Y las transformaciones son la rotación, escalar ese sistema, crecerlo, volverlo más pequeño, proyectar los datos. Todas estas son operaciones que se hacen con una matriz. Entonces, las matrices son el core o el núcleo de la inteligencia artificial. Khaled, dale. Profe, una pregunta. Usted sabe que estamos tratando con matrices, un ejemplo que haríamos con un determinante. En realidad, los determinantes son operaciones dentro de tareas que queremos realizar en inteligencia artificial y ya son, por ejemplo, uno podría coger una matriz muy grande y decir, ve, requiero hacer una tarea específica, entonces la divido en partecitas y calculo el determinante y ese determinante me puede servir para calcular varianzas, calcular cambios, etcétera, etcétera. Listo. En general los determinantes yo los he visto muy, muy útiles para medir lo que es la independencia lineal. Listo. Para, por ejemplo, cuando uno tiene datos y uno quiere conocer si esos datos son linealmente dependientes o independientes. ¿Se acuerdan de ese concepto de álgebra lineal tan bello? Entonces, dentro de este mundo vamos a encontrar que uno puede hacer muchas operaciones. Vamos a tener, por ejemplo, aritmética modular dentro de las matrices, ¿cierto? Una cosa que yo sé que muchos de ustedes no conocen. Profe, ¿cómo así que aritmética modular? Sí, cuando una matriz es tan grande como esta, es mejor reducirla a unos y a ceros, y hacer multiplicaciones unos ceros, pero ¿cómo se hace eso, profe? Y entonces, todas las operaciones con matrices dependen de lo que uno quiera hacer y del algoritmo que esté resolviendo y del problema que tenga en inteligencia artificial. ¿Estamos? Sí, profe, muchísimas gracias. Bien, sigamos entonces, que todavía nos faltan 5 minutos para el primer pomodoro. A mí me encantan los pomodoros, soy el hombre amante de los pomodoros. Entonces, aquí voy a reforzar ese ejemplo porque ese ejemplo es
fundamental dentro de lo que estamos haciendo, y es lo siguiente. Tienes el example 1, que es la persona 1, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que a la persona 1 le vamos a medir en la columna 1 la temperatura. Ah, ese loco llegó a un triaje y la temperatura es de 36.5. Parece que le va a dar fiebre, no le va a dar fiebre, pero bueno, ahí vas, ahí va. En el segundo, en el mismo triaje le medimos la frecuencia cardíaca. El hombre está en 70, ¿cierto? Parece que está bien con esa frecuencia cardíaca. Y en la tercera columna, a la persona 1 le medimos el nivel de glucosa, miligramos por decilitro. Entonces, este señor parece que el azúcar, pues, está en unos niveles ahí. Yo no soy médico, ni sé de esto, pero puedo decir que el example 1, la persona 1 que tomé o que va a tomar la red neuronal, tiene esas tres características. Listo. La persona 6 va a tener estas características. Entonces piensen en el problema que tienen con el dataset, y es en la primera o segunda pregunta les están diciendo, venga, ¿cuántas características tiene esto? Y esa pregunta, ¿para qué sirve? Para uno saber el tamaño de esto, el tamaño de la matriz que va a tener de entrada. Ok, por eso es que es importante esa pregunta. No es porque, ay, no, me tengo que aprender de memoria las características y tengo que saber esto. No, 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 venga. La inteligencia artificial, como se hace, requiere que las filas sean los examples, ¿cierto? Y cada valor de una columna es una característica como tal de lo que llamamos un example. La palabra en inglés es ya muy bien establecida. En español es un ejemplo, entonces no queda uno como muy claro ahí. ¿Entendieron eso? Espero que sí, muchachos. Porque esto es lo que tienen que ir aprendiendo a interpretar a medida que van creciendo en inteligencia artificial. Problema que resuelve la suma de matrices. Entonces miremos por qué sirve la suma de matrices. Profe, porque los pesos hay que actualizarlos. Los pesos nuevos van a ser iguales a los pesos antiguos más delta de estos pesos. Profe, no, esa no es la ecuación del descenso del gradiente, no me la pusiste como era, a mí no me gusta así. No, relájese, venga, bájele volumen a eso. Delta de W, ahí lo que tenemos es el nuevo, eh, cuánta cantaleta le tenemos que echar a las neuronas para que actualice ese valor delta de W. ¿Cómo lo calculaste? Sabemos que se tiene que calcular con el learning rate o la razón de aprendizaje por esas derivadas que tienen que ver con la función de pérdida, ¿cierto? Que tenemos ahí y que calculamos en la clase pasada. Entonces no me voy a preocupar por eso. Ustedes dirán que no, profe, no está siendo coherente con las ecuaciones. No, relájese, bájele volumen, que las ecuaciones no hay que aprendérselas de memoria. Lo que hay que comprender es para qué sirven y qué puede uno hacer con ellas. Entonces, en una red necesitamos actualizar los pesos. Entonces el ejemplo práctico es esto, ¿cierto? Esto va a ser pesos antiguos, delta de W, y esta es la nueva matriz de pesos que vamos a decirle a la red neuronal a través de cantaleta de una época actualice, calculamos, actualice, calculamos, actualice, y así sucesivamente. 5:30 de la tarde, primer pomodoro de este día. Descansan 10 minutos, 5:40 nos volvemos a ver. ¿Estamos?
Ok, sigamos jóvenes con este asunto. Listo. Vamos para adelante. Entonces, una pregunta para ustedes, sencillita, ¿sí o no? Es una pregunta fácil allí. Profe, ¿cómo resuelvo esto? Tengo una matriz de pesos con la que inicié de manera aleatoria. El descenso del gradiente me dijo que debo echarle cantaleta a las neuronas diciéndoles que, hey, ajusten, por favor, ajusten con estos pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los pesos nuevos? Esto sí está muy fácil, ¿o no? ¿Cuáles serían? Profe, sería 0.8, 0.6, 0.35 y 0.6. Excelente, Esteban, excelente. Esteban, vos ya no te habías graduado, vos estás en la maestría. No, profe, yo estoy haciendo especialización en inteligencia artificial justamente y estaba Ah, buscando un cursito también de Machine Learning porque vi uno el semestre pasado, pero quería complementar. Y pues sí. bacano con una cara conocida, entonces ahí fue que me inscribí. Y alguien te dijo que era, ¿cómo era este curso? ¿O No, no? profe, yo entré a ciegas, pues yo el último curso que vi con usted fue análisis de señales, a mí me gustó mucho. Entonces yo dije, si es una metodología parecida, pues no tengo ningún problema porque creo que es como lo más adecuado, o por lo menos me gustó mucho esa vez. Ok, Esteban, muchas gracias. Me alegra mucho verte y saber que sigues dándole duro. Listo, perfecto. Gracias, profe. Punto 8, punto 6, punto 35 y punto 06. Pues facilito, ¿no? Esto sí está sencillo, pero es bueno que uno lo entienda, que diga, vení, es que a mí me dicen que las matrices hacen cosas, pero yo no sé cuáles cosas son. Ahora vamos a la parte como, wow, esto empezó a ponerse interesante. Y es el núcleo de las redes neuronales y la razón por la cual caímos también en un invierno, ¿cierto? Así como vivían los de Juego de Tronos en esa zona de ese invierno tan fuerte, y ese muro que los separaba, ¿cierto? Es porque no teníamos capacidad de cómputo para hacer esto, para hacer multiplicación de matrices. La inteligencia artificial vuelve y renace del invierno es porque justamente tenemos los lenguajes, tenemos la capacidad de cómputo, la computación en la nube y los procesadores que pueden hacerlo. ¿Cómo se transforma la entrada en una salida? Eso fue mi primera y mi segunda clase, y esto es, la salida es igual a la matriz de pesos multiplicada por la entrada más B. Es una versión muy simple del problema. Observen que aquí tengo esto en negrilla, lo que significa que esto es un vector, ¿cierto? X es un vector y B es un vector. Y si yo les digo a ustedes de qué forma es ese vector, es decir, ¿qué dimensión tiene? ¿Quién me dice qué dimensión tiene? Fácil. 0D, 1D, 2D, 3D, un tensor. Pues sería de una dimensión, ¿no, profe? ¿Cómo? Sería de una dimensión el Jaime, vector. sí, es una dimensión porque es como el vector velocidad que dibujé allá. Es un vector columna o un vector fila si lo estoy transponiendo, listo. Si hago la transpuesta, ok. Excelente, Jaime, muy buen aporte ese. Efectivamente, es un vector de entrada, un vector de sesgo y una capa de salida, y estos tres señores no pasan de ser vectores columnas
o vectores filas, que para efectos son la misma cosa, pues porque transponer es una de las tareas más fáciles que tengo. Entonces, la multiplicación de matrices es el núcleo de las redes y por eso es tan problemática y por eso es que nos gastamos tanto tiempo y entenderla no es sencillito. Entonces, tomemos ahora este ejemplo es muy bonito. Tengo una imagen de un dígito convertida en 4 valores. Es decir, a mí me gustan los ejemplos sencillitos porque como que las cosas demasiado altas, a veces uno como que queda en el aire. Entonces, es una imagen de un dígito. Ah, profe, ¿qué es un dígito? Resulta que hay un dataset que se llama el MNIST. No sé si han oído hablar de ese dataset. Y es que pusieron a miles de personas a escribir los números del 0 al 9 a mano, ¿cierto? Entonces, escribieron los números del 0 al 9 a mano, personas de todo el mundo. Y el concurso consistió en hacer una red neuronal que fuese capaz de identificar qué número era. Acuérdense que si tengo 100,000 de estos, 100,000, o sea, 100,000 personas escribieron los números del 0 al 9 y yo los guardé, entonces la inteligencia artificial me dice, venga, la relación es la relación de Pareto, 80-20. ¿El 80 para qué se utiliza y el 20 para qué? ¿Quién me dice? Profe, para entrenamiento y para test. Eso, Valeria. Eso es, el 80 es entrenamiento, el 20 es test. Entonces, el MNIST es un dataset que vamos a ver mucho en clases siguientes. Esta es apenas nuestra segunda semana y el curso al profesor Alcides le rinde y a los estudiantes del profesor Alcides les rinde, porque lo que queremos es aprender bien. Lo que queremos es que usted diga, wow, ese curso sí sentí que aprendí inteligencia artificial y sí sentí que valió la pena esto y ahora sí me puedo dar un lujito. Entonces, resulta que este problema es que, por ejemplo, el número 0 lo vamos a representar, ¿cierto? Lo representamos como un vector fila o columna, digamos lo que es un vector fila, que va a ser 2 menos 1, 3, 0. O sea, este va a ser la intensidad del píxel, de uno de los píxeles, la intensidad del segundo, la intensidad del tercero y la intensidad del cuarto. No tenemos RGB aquí porque con RGB, pues la matriz se vuelve un tensor. Entonces, aquí lo que tenemos es la representación de esto, de lo que escribió usted cuando estaba en la escuela primaria, que en primerito escribía el 0 como una bolita y esa profesora que tanto lo quiso, tanto lo amó y que todavía se acuerda de usted si está viva, esa profesora le enseñó a escribir esto, ¿cierto? Entonces, vamos a tener este problema. Un dígito de estos representado por 4 valores. Una matriz de pesos que pregunta para ustedes, ¿quién define la matriz de pesos inicial y qué valores se le dan? De quiz. Profesor, Sí, Inicialmente son arbitrarios, aleatorios. aleatorios, sí. Aleatorios, listo, aleatorios. ¿Ok? Aleatorios y los define la persona que va a empezar a entrenar la red neuronal, ¿ok? Que va a empezar a decirle, a echarle cantaleta a las neuronas. Y aquí el sesgo, ¿quién lo define? Porque este señor empezó en 1. Díganme. ¿Por qué ese señor empezó en 1? ¿Alguna idea? Profe, yo creo que porque la dimensión sería 1, ¿no? No, Khaled, no tiene que ver con eso.
Tiene que ver con que también es aleatorio y lo más genial es empezar con 1. Y es lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años. Empezar con 0 es malísimo, malísimo, no da buenos resultados. Acuérdate, Khaled, que esto lo aprendimos por ensayo-error. Desde el 2000 estamos cometiendo líos, ensayo-error, y entonces en ese ensayo-error empezar con 1 es interesante, listo. Entonces, siempre ponen 1. Y los pesos aleatorios también, no muy grandes, porque si se ponen muy grandes, la multiplicación de matrices se vuelve muy complicada. Entonces aquí hacemos el cálculo. Z igual a WX más B. Observen que esto va a dar 1 por 2, menos 2 por menos 1, 3 por 3, 4 por 0 y 1. Listo. Y entonces Z va a ser 14. ¿Qué es Z, profesor? Lo vimos desde la primera clase, pero acuérdense que así como las redes neuronales aprenden con cantaleta, uno aprende con cantaleta, ¿cierto? Suma de W sub I, X sub I, más B. Listo. Eso es Z. Y aplico una función de activación ReLU para saber cuánto me da la salida. La salida de Z va a ser igual a 14. Esto todavía ustedes no lo entienden. Profe, ¿cómo que una ReLU da 14? O sea, ¿qué es una ReLU, no? Esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente cuando veamos las benditas funciones de activación. Por ahora, créanme, ¿cierto? Así como creen en, no sé, en que están vivos, en que tienen conciencia, en que no vivimos en un mundo virtual, sino en un mundo real, créanme que la ReLU de 14 es igual a 14, listo. En caso de que no lo sea, lo entenderán en las 2 clases más allá, cuando hablemos de las funciones de activación. Listo, se entendió la operación, esto es importantísimo. Si usted entiende esto, va camino al éxito. ¿Por qué? Porque luego lo vamos a programar, pero entiendo por dentro qué es lo que estoy haciendo, que es lo realmente importante. Ok, continuamos. Esto ya está que llega a su final esta primera parte. Profe, y bueno, venga, es que usted me enseña mucho, pero usted no me enseña a escribir el código, ¿no? Hagámoslo con NumPy ahí, una cosita sencillita. En el libro está. Importan NumPy, definen arreglos. Estos son métodos dentro de NumPy. Y el primer arreglo es este. 1 menos 2, 3, 4. El segundo es X. 2 menos 1, 3, 0. Y el cuarto es 1. Observen una cosa importante en los arreglos. Cuidado con los que no hayan visto NumPy y no sean muy duchos en NumPy. Voy a borrar esto. Observen esto. Este arreglo, W, va en unos corchetes dobles. ¿Sí o no? Pero el siguiente arreglo va cada número dentro de corchetes. La pregunta que tengo para los expertos y no expertos es ¿por qué? Profe, porque uno representaría una columna de vectores y el otro sería como un vector como tal, ¿no? No te entendí, Khaled. Es un arreglo bidimensional. ¿Cuál O es sea, el lo que me arreglo refiero bidimensional? es que de pronto el W, que sería el peso, representa un vector, un arreglo
de vector y el otro sería solamente un vector columna. Bueno, Mateo, ¿cómo lo decías? Es para expresar un vector bidimensional. ¿Quién? ¿Quién expresa un vector bidimensional? ¿Cuál de los tres es un vector bidimensional? En la primera dimensión son los primeros corchetes. Y la segunda dimensión va dada por los corchetes que van más adentro. Listo. Entonces lo que estamos diciendo es que esto es un vector bidimensional, está en dos dimensiones, ¿cierto? Es lo que quieres decir, Mateo. Ajá. Y el segundo, El segundo también es bidimensional, pero pues solo tiene una columna. pero solo tiene una columna, ¿cierto? Una columna. Listo. Y el tercero, También se puede considerar bidimensional, pero es solo una columna, pues un valor en la columna y un valor en la fila. un valor en la columna. Ah, bueno, un solo valor, ¿cierto? Sí, sí, es como por la notación que se usa ahí por el arreglo, Ok. pero pues sí se puede tomar como un escalar. Se puede tomar como un escalar, como tal. Listo. Bien. Khaled, eh, tú lo dijiste correctamente, pero no con una gran precisión. O sea, entiendes cuál es la idea y la sabes, listo. Pero claramente la expresión era más de este estilo, que es un arreglo bidimensional. Listo. Si alguien no entendió esto, por favor, téngalo en cuenta porque pues es importante entender por qué van dentro de corchetes, o por qué van corchetes y luego separados cada número. Lo que llama la atención es esto, ¿cierto? Que uno esperaría que estos fueran así, ¿cierto? Fueran así y no van así. Entonces pregúntense por qué W no va así, ¿cierto? Mimi, dale. Disculpe, profe, como para complementar, es que cuando utilizamos NumPy y el corchete externo nos representaría la matriz y el interno nos viene representando la fila donde se está ubicando el número. La matriz como tal es el externo, la fila es el interno. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí esta operación es una multiplicación matriz vector. Se usa ese símbolo, espero que lo conozcan. Entonces, este cálculo hay que hacerlo millones de veces en las redes neuronales. Millones y millones de veces hay que hacer este cálculo. Bien. Sigamos con esto que está muy entretenido, está genial. Y ahora sí, muchachos. Pregunta para ustedes. Una capa tiene 3 neuronas, ¿cierto? Tengo 3 neuronas. Los pesos de entrada son W, X y B. Estos son los pesos. Esta es la entrada y este es el sesgo. Calcule la salida Z igual a WX más B. Entonces, por favor, tienen 2 minutos para que me resuelvan esto a mano. Calculen esto. Háganlo o háganlo en NumPy o háganlo donde quieran, pero díganme cuál es Z. ¿Cuánto vale Z? ¿Alguien lo tiene ya?
¿Quién lo tiene listo? Profesor, el resultado no es 0, 8 y 4. 0, 8 y 4. María dice 1, 8 y 4. Ese 8 mío quedó feísimo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a Ah, ver. no, sí, sí, es 1, es 1. 1, 8 y 3. ¿O me equivoqué? Profe, a mí también me da 1, 8, 4. Ah, entonces estoy equivocado yo. Entonces aquí es un 4. Listo, nada de nervios. Listo, 1, 8 y 4. Bien. Eso que hicieron ahí a mano es lo que uno tiene que empezar cuando empieza en el mundo de la IA a comprender. No aprende a gatear y luego aprende a ver, verifiquemos el del 4. ¿Sería menos 1 por 2, sí o no? Daría menos 2. 2 por 3, 6 da 4, ¿sí o no? 1 por 1 da 1, son 5. Menos 1, 4, sí estoy equivocado. Listo. Es 4 efectivamente, verificado con un profesor que hacía ratos no hacía esto. Bien. Transponer a la transpuesta es una operación muy genial. Intercambiar filas y columnas. Acuérdense de álgebra lineal, por favor, fundamental el álgebra lineal. Tienes una matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6 y si la transpones va a ser todo esto se va a convertir en una columna y todo esto se va a convertir en una columna. Hay un curso que yo dicto que se llama computación cuántica. Si ustedes vieran la utilidad que tiene estas transpuestas en los espacios de Hilbert y en las matrices unitarias que uno trabaja, eso es una operación del día a día. ¿Para qué sirve la transpuesta? Calcular la matriz de covarianza. La matriz de covarianza se define como 1 sobre el número de valores X transpuesta multiplicada por X. Y entonces aquí le pregunto, ¿quién hay aquí de estadística, de la maestría en estadística? Alguien que me diga de los duros de estadística, ¿qué es la covarianza? Díganme qué es la covarianza. ¿Para qué sirve? ¿Alguien? Profe, Sí. pues como una medida de asociación entre dos variables. Exacto. Similitud. Similitud. Listo. Sí. Es Luis David, es mejor usar la palabra similitud, pero está perfecta tu definición, muchas gracias. ¿Para qué más sirve? En la retropropagación sirve para calcular los gradientes y también sirve para cambiar la orientación de los datos en operaciones específicas. Entonces, estas son 3 tareas que necesitan de la transpuesta. Ok, vamos a ir mirando esto. La matriz de covarianza es la similitud. ¿Qué variables están relacionadas? O sea, ¿cómo están relacionadas? Entonces, un problema que uno tiene es lo siguiente. Si uno tiene 100 características en el dataset, o sea, 100
No 100 características, no 100 examples, características. Algunas estarán correlacionadas. Podemos reducir las dimensiones de ellas sin perder información. Entonces, la matriz de covarianza le va a decir a uno, en la diagonal le va a decir la varianza de cada variable. Y fuera de la diagonal, la relación entre las variables. Eso es muy lindo, eso es muy hermoso porque eso lo vamos a necesitar a la hora de hacer ingeniería de características. Tenemos que saber esto, cómo es que funciona. ¿Ok? Entonces, varianza de cada variable va en la diagonal. Fuera de la diagonal, relación entre las variables. Aquí es una matriz de 2 por 2, pero en una matriz más complicada, el asunto va a ser un poco más elaborado. Viene otra tarea y es PCA. ¿Qué es esto? Tienes un dataset con 1000 características. Muchas de ellas son redundantes. Entonces el modelo es lento, la red neuronal se sobreajusta, por más épocas que le pones eso no funciona. ¡Ay, qué desespero!, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Entonces la solución es PCA. Encontrar las direcciones de máxima varianza. Proyectar los datos en menos dimensiones y conservar la mayor cantidad de información posible. ¡Ah, eureka! Eureka. Listo. Entonces, si uno tiene dos variables, x1, x2, uno calcula la matriz de covarianza. Listo. Miren qué dirección cambia esa varianza de las 1000 características y entonces proyecta y uno reduce de 2 dimensiones un problema a una dimensión. Es decir, voy de este número de puntos, ¿cierto?, a una sola dimensión y eso me va a permitir que el modelo funcione rápidamente y no se sobreajuste y encuentre el máximo global, perdón, el mínimo global, el máximo, estoy loco, el mínimo global, que es lo que uno busca con el descenso del gradiente. Entonces, importantísimo, muy, muy importante. ¿Qué aplicación tenemos con esa matriz de covarianza y con esas matrices que son importantes? Entonces, vamos a hacer reconocimiento facial, ¿cierto? Entonces, tenemos un número de caras propias, una imagen facial de 100 por 100, 10.000 píxeles, y uno con PCA reduce a 50 o 100 dimensiones en lugar de 10.000. El resultado es lo siguiente: uno tiene 100 veces menos datos, pero una precisión similar. Entonces, ese algoritmo se usa en el iPhone Face ID, se usa en el control de acceso y en el etiquetado automático de fotos. Entonces, aquí ya ven una aplicación de esto, de la matriz de covarianza y de PCA, en un ejemplo particular de reconocimiento facial. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende, profesor? Sigo volando en el pelo. Ahora sí vamos a llegar a una parte interesante y es valores propios. Muchos de ustedes no han visto esto, no lo conocen. En general, una matriz A tiene valores propios lambda y vectores propios B si ocurre que A multiplicada por la matriz B, perdón, por el vector propio B, va a ser lambda veces B. Profe, yo no entiendo eso. No, vea, eso es muy fácil de entender, muchachos. Yo lo entiendo así. Se lo voy a poner como lo entiendo. Usted tiene un cuadrado.
tiene un cuadrado, ¿cierto? Esto es un cuadrado aquí. Entonces este loco tiene coordenadas 0, 0 aquí. No voy a poner paréntesis, ustedes. Aquí en X va a ser 1, en Y va a ser 0. Aquí va a ser 1, 1. Perdónenme que no sea tan ordenado como su profesor de vectorial. Y aquí voy a tener 0, 1. Listo. Ok. Pero resulta que estoy interesado en convertir este cuadrado en un rombo. Quiero convertir ese cuadrado en un rombo. Listo, ese es mi interés. ¿Por qué? Porque necesito extender la figura, necesito, bueno, cualquier cosa de esas. Entonces, este lambda viene a ser el número de veces que yo tengo que crecer uno de estos valores para poder convertir esto en un rombo, ¿cierto? O el valor propio es la cantidad que debo crecer una coordenada, ¿sí? Sin destruir el sistema. Me explico, lo voy a hacer mucho más fácil de lo que ustedes creen. Profesor, tenemos este vector. Listo. ¿Qué es un valor propio? Es, digamos, crecer este señor por 10 veces. Entonces, este lambda es 10 y B es el mismo vector. Simplemente lo que hicimos fue agrandarlo o estrecharlo. Esos son los valores propios de acuerdo a lo que su profesor ha estudiado. Entonces, ¿cómo es esto? Resulta que al aplicar A al vector B, solo cambia el tamaño, no cambia la dirección. En el texto guía hay un ejemplo muy facilito de seguir. Por favor, miren en el texto guía el ejemplo, que es mucho más claro que esto que estoy mostrando acá, pero es exactamente la misma idea. ¿Para qué se usan los valores propios y los vectores propios? Primero, en PCA los vectores propios se denominan componentes principales. Es decir, son las características más importantes y no redundantes dentro del dataset. En Google, por ejemplo, se usan para hacer ranking de páginas web, ¿cierto? Claro que esto lo modifican y bueno, juegan con el algoritmo de acuerdo a lo que vayan necesitando, pues, porque pues esas empresas viven de esa publicidad. También se utiliza para medir la estabilidad en un sistema dinámico. Entonces, es importante comprender bien los valores propios y los vectores propios. Aquí hay un código en Python muy sencillito. Creo que dice, bueno, definamos X, un arreglo, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 5, 4. Por favor, usted debería saber este arreglo, cómo se expresa en una matriz. Listo. La parte dura de los arreglos está en esto. En entender lo que yo les mostré allá. Listo. Aquí hay 4 muestras, 1, 2, 3, 4, con 2 características cada muestra, o 4 examples que llamábamos. Calcular esta matriz es muy fácil en NumPy, porque pues es un método .cov. Obtener los autovalores también es muy fácil. Y luego ordenas los autovalores, proyectas y encuentras cuál es la componente principal de un dataset. Se ve fácil, realmente es fácil. Los frameworks, PyTorch, TensorFlow lo hacen con un par de líneas, pero vale la pena que ustedes pues lo miren aquí. Listo.
La regresión lineal, que es lo que estábamos hablando en la clase pasada, son las 6:15, ya se me está, tengo que hacer un pomodoro porque también estoy cansado. Esta regresión lineal se hace usando matrices. Miren, ustedes tienen un ejemplo que es predecir el precio de una casa basado en el área en metros cuadrados, el número de habitaciones y la antigüedad de la casa. Facilito, este está fácil comparado con el que yo les puse. El modelo matemático es, el precio es W sub 1 por área más W sub 2 por habitaciones más W sub 3 por antigüedad más el sesgo. Listo. En forma matricial esto se puede escribir así. Es el ejemplo que están haciendo en su quiz. Es lo que están haciendo en el quiz que me deben entregar el lunes siguiente. Ese es el plazo que tienen para ese quiz. Entonces, ¿quién no entiende esto? Deben entenderlo, es muy importante, es el primer paso que uno da en inteligencia artificial. Mi primer curso de IA yo lo hice hace muchos años y me lo enseñó Andrew Ng, un profesor de Stanford, y esto lo hacíamos en un lenguaje que se llamaba Octave. No sé si han oído hablar de Octave, que es una cosa muy, muy genial. Bien, 6:17, descansemos hasta las I:25, hacemos 15 minutos y ya terminamos. Entonces, a las I:25 nos vemos, ¿ok? Entremos en modo difuso.
Jóvenes, su profesor se estaba demorando, estaba entretenido allí. Ok. Entonces continuemos con esto. Vamos a terminar los últimos 15 minuticos, de pronto menos. No me gusta ir tan rápido. Ok. Hay a ver cómo les digo yo. Hay una solución óptima que se suele llamar la ecuación normal, ¿cierto? Que es una operación que permite calcular los mejores pesos de la manera más eficiente. ¿Cómo encontraron esto? Acuérdense, ensayo-error, álgebra lineal, modelos matemáticos. Los matemáticos han ayudado mucho aquí, los estadísticos han ayudado mucho. Entonces, para encontrar los mejores pesos, es decir, encontrar rápidamente la convergencia, se recomienda hacer esta operación. La matriz de pesos va a ser la entrada transpuesta por la entrada, vector fila, vector columna, se invierte, se multiplica por transpuesta y por y. Esta relación es muy bueno que ustedes vayan a una inteligencia artificial y le digan, venga, explíqueme cómo es la ecuación normal y cómo se llegó a ella. ¿De qué manera se sabe que si uno usa x transpuesta multiplicado por x, invierte y hace el producto de esto, entonces va a encontrar esta ecuación que se llama una ecuación normal? Se las dejo de tarea, mírenla. Son operaciones que ya se conocen muy bien, que uno como que ensayo-error, papers en archive, científicos, todas las personas van trabajando y ahí se hace. Luis David, dale. No, profe, sino que esa ecuación es igual cuando trabaja uno con un modelo de regresión múltiple. Esa ecuación es el beta estimado. Es el estimador de los beta. El beta estimado en regresión múltiple, ¿cierto que sí? Sí, ese beta gorro. Que después que uno lo haya ya sea el método de mínimos cuadrados o utilizando la verosimilitud. Y después llega como un nuevo resultado. Luis, qué aporte tan bacano, hermano. Genial, genial. Dios te pague. Muchas gracias, porque de verdad eso era parte de lo que, pues así es que me gustan hacer las clases. ¿Qué es esto? Esto viene de aquí, ¿cierto? O sea, la ecuación normal viene de aquí y obviamente de cálculos que ya se han hecho y que vienen de regresiones, porque la regresión se conoce muy bien desde la estadística hace muchos, muchos años, ¿cierto? Las regresiones lineales se conocen bien, las cuadráticas, todas las polinomiales se conocen muy bien, y toda la teoría de estas regresiones es lo que aplicamos en inteligencia artificial. Muchas gracias, Luis David. Genial, genial ese aporte. Ok, ya tienen una idea de a dónde va el agua al molino con esa cantidad. Listo. Ahora, uno tiene una red que tiene dos capas. La capa 1 tiene entrada de 3 valores y salida de 2 valores. La capa 2 tiene entrada de 2 valores, salida de 1 valor. Entonces la entrada está dada por X1, 2, 3, transpuesta, los pesos son estos. En la primera capa los pesos son W sub 1, W sub 1. En la segunda capa los pesos son W sub 2. Calcular la salida final sin sesgos y sin función de activación, ¿cierto? ¿Cuál es la salida final? Entonces, no nos vamos a gastar los 5 minutos de la clase haciéndolo. Ustedes
tienen el ejercicio deben hacerlo, porque con certeza un quiz del lunes los espera diciéndoles, haga esto, ¿cuánto da esto? Muestre este cálculo, sube en PDF el cálculo que usted acaba de hacer, ¿cierto? Hay que ir evaluando el curso, porque si no, pues los cursos se vuelven un cuentecito ahí muy, muy, muy lindo. Hay un desafío número 2, que es interpretar la covarianza. Esto es para ustedes, y se calcula la matriz de covarianza de un conjunto de datos. Entonces, 4.5, 3.2, bueno. ¿Qué dos variables están más correlacionadas? ¿Qué variable tiene menos varianza? ¿Y qué sugiere esto para PCA? Háganlo a mano, sin preguntarle a una IA, sino dándose como contra las paredes. Y por favor, en el tablón del curso, monten su solución. Monten la solución en el tablón. ¿Y por qué es esa solución? Si no es, tranquilo, en el tablón alguien le va a responder, alguien le va a decir, no, ve, estás equivocado por esto, por aquello, por esto otro. En resumen, uno lo que tiene es un conjunto de vectores que se organizan como matrices o como tensores. Y aquí lo que uno tiene que hacer pues son operaciones con matrices. Entonces, ¿qué se aprendió? Que las matrices representan datos y transformaciones, que la multiplicación es el núcleo de las redes neuronales, que la transpuesta, esto no lo sabían ustedes, con seguridad no lo sabían, la transpuesta me va a dar elementos de covarianza y retropropagación, que el PCA es una reducción dimensional muy inteligente para evitar sobreajustes y evitar datos redundantes, y que los valores propios van a ser los componentes principales dentro de un dataset. Esto es alta costura y lo vamos a aplicar en este primer curso y en el segundo curso, que es un curso de Transformers. Siempre estoy dictando estos cursos semestre a semestre. Listo. Siempre los voy dictando y cada curso es mejor porque uno va aprendiendo de los cursos anteriores. Ahora sí usted está listo para entender redes neuronales profundas, porque ya tiene la base de esto. Hay unos recursos adicionales, que es implementar estos ejemplos en Python, experimentar con datasets reales. No lo van a hacer porque pues o lo están haciendo con el dataset que tienen, y visualizar las matrices y las transformaciones, eso lo pueden hacer posteriormente. ¿Qué quiero que vean, jóvenes, para el lunes? Esto. Bueno, lo que quiero que vean es esto, porque no me está dejando ver. Quiero hacerlo aquí. Miren. Aquí está la semana 2 del curso, operaciones matemáticas en IA. Esto lo veremos la próxima clase, vamos atrasados un poco, pero pues yo no tengo afán tampoco. Y hay un video que es este video, ¿cierto? No sé si se alcanza a ver aquí en Meet. There is an enigmatic and powerful mathematical operation at work inside everything from computer graphics and neural networks. Quiero que vean este video en esencia, y aquí se van a dar cuenta de cómo es un arreglo tensorial. Aquí van organizando todo esto, van mostrando paso a paso cómo un algoritmo que se llama Zero DeepMind fue capaz de lograr hacer multiplicaciones matriciales de verdad muy, muy buenas. Listo. Y quiero que este video lo vean, lo analicen
lo estudien, porque este video lleva algo que es muy importante, y es que resulta que cuando uno hace las operaciones con matrices, estas operaciones crecen como n a la 3. Y el sueño de todos nosotros en el mundo es lograr un algoritmo que haga que esto llegue a n a la 2. N a la 3 es una cosa muy grave, porque si tienes 1000 datos, ¿cierto? O 10 datos, entonces el número de operaciones que se requiere con la multiplicación que ustedes aprendieron en álgebra lineal es de 10 a la 3, es decir, vamos a hablar 10 por 10, 100, 1000, ¿cierto? Entonces vas a necesitar 1000 operaciones aquí. Pero con los algoritmos que se han descubierto y que ahora se utilizan en IA, vamos a tener 100 operaciones, no 100, este es el sueño, Estamos todavía en 2.4, 2.3, pero quiero que vean este video, porque este video les va a mostrar la evolución de los algoritmos para multiplicar matrices. ¿Cuál es la evolución? Esto no se hace como ustedes lo hacían en álgebra lineal. No. Ni se hace como les enseñaron a ustedes. Esto se hace de otra forma. La multiplicación matricial en IA, como es una operación tan costosa, gasta tanta energía y crece como n a la 3, entonces se han buscado algoritmos que mejoren mucho esto. Vean este video, sobre todo traten de entender un poquito, ahí hablan de algo que se llama la aritmética modular. ¿Alguien conoce lo que es la aritmética modular o no? Díganme. Aritmética modular. O sea, las operaciones que ustedes conocen, suma, multiplicación, división, pero con módulo. Traten de averiguar un poquito de esto, porque esto es importante. Esto les va a decir que números tan grandes se pueden reducir con aritmética modular a ceros y unos. Y entonces se puede hacer más eficiente la multiplicación de matrices. Vean por favor este video entra dentro de las preguntas que les voy a hacer en el quiz. Listo, va a entrar. Por favor, si tienen dudas en el tablón del curso, escriba en el tablón, siéntase con la libertad de escribir. Este es un curso que no es presencial porque tiene estudiantes de muchas partes, tiene invitados especiales de la Universidad de Córdoba. A propósito, me solidarizo con la región. Me parece que están pasando un momento muy, muy crítico y que, bueno, les toca ponerle muchas ganas, mucho ánimo y unirse para salir adelante del momento crítico que tienen con las inundaciones y con la situación que se está viviendo en el departamento. Muchas gracias, profe. Con gusto, Cristian, y a los compañeros de Córdoba, mucho ánimo y, bueno, al mal tiempo, buena cara, decían los abuelos por estos lados, y es lo que le toca a uno hacer, porque pues la vida sigue y hay que seguir luchando, y la vida es una lucha que nunca termina, nos vamos y siguen luchando, y es parte de la película que tenemos. Bien, voy a detener la grabación. Cuéntenme